RTP. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la asambleísta Paola Cabezas Castillo de la bancada de la Revolución Ciudadana, con quien conversaremos, entre otras cosas, ¿no? Abarcando la coyuntura del país en una asamblea que como que tímidamente vuelve a sus actividades. Hablaremos también sobre la ley para proteger la voz humana frente a la inteligencia artificial, algo que ya conversábamos hace poquito acá. Bienvenida, asambleísta, la escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a toda la audiencia, gracias por esta oportunidad. Espérese. No tengo audio. Ya. Asambleísta, tenemos unos problemas técnicos, pero bueno, dentro de todo lo que está sucediendo en la Asamblea, una de las preguntas que siempre sale a la luz es ¿por qué no les dan la palabra a la bancada de RC5? ¿Por qué? O sea, yo le digo porque obviamente ustedes han sido elegidos por el pueblo, ustedes son una fuerza, y el silenciar las opiniones o burlarse está creando también una falsa educación hacia la ciudadanía y la falta de respeto. ¿Cómo se puede cambiar o revertir una situación donde la palabra de ustedes también es parte de la voz de un pueblo? Valoro mucho que empecemos analizando eso. Este es mi último periodo en la Asamblea. Muy tenue. Fui alterna, he venido todo un proceso, digamos que he tenido la posibilidad de ir, digamos, participando en la Asamblea con varias administraciones. En lo personal creía que la Asamblea de Guadalupe Llori había sido la peor, porque había muchos elementos ahí que no permitían que fluya, pero jamás sucedió algo parecido en la Casa de la Democracia, donde está justamente la pluralidad democrática del pueblo ecuatoriano, porque es allí donde nos eligen para ir justamente a debatir, Exacto. a parlar. Ese es el concepto o el sentido de un parlamento. Desafortunadamente, desde la llegada de Nils Olsen, que dicho sea de paso, no tengo absolutamente nada personal contra el presidente. Creo que él es una buena persona como persona, pero como político o como conductor de la Asamblea Nacional, sí está dejando mucho que desear. Y lo hemos conversado en algunas ocasiones, no sé si estas son directrices, porque de algo sí estoy segura, que hay directrices específicas de algún sector de Carondelet de cómo se tiene que manejar la asamblea. En realidad la asamblea hoy por hoy es como una oficina o un apéndice de Carondelet en donde se inhabilitan voces, en donde se decide, imagínense lo de hoy, nos inauguramos el día Ajá. que el CAL ha decidido dar paso a una investigación, escúchese bien, una investigación contra 6 asambleístas que fueron a hacer su trabajo, a fiscalizar un hospital. Primero, no somos ni jueces ni fiscales. Las investigaciones se hacen en el ámbito jurisdiccional. En la asamblea se ponen quejas, se puede hacer digamos, un llamado de atención, pero que a un asambleísta se lo investigue por cumplir uno de los principios constitucionales que lo lleva al Parlamento, que es fiscalizar, nos damos cuenta un poco la forma en que se está llevando la conducción Pero de la asamblea. Nosotros hay creíamos. asambleísta, sí quisiera preguntarle, y para aprovechar el tiempo, que es corto, yo estoy de acuerdo que es preocupante que no se les ha dado suficiente espacio en los debates, que ha habido una exageración de parte de la mesa de presidencia en las sesiones del Pleno, lo mismo en las comisiones, pero el trabajo del día a día quisiera preguntarle cómo se mueve, porque la RC sigue presentando proyectos de ley. Recuerdo que cuando se habló de la agenda legislativa hace un par de meses, la mitad de los proyectos considerados fueron reconocidos como de coincidencia entre la RC y ADN. Y de hecho en esta entrevista queremos hablar de esto que usted presenta junto a la Asociación de Locutores del Ecuador, ALSEC, que no estamos agremiados, pero que bueno, un saludo a los colegas, para proteger a la voz humana en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, el funcionamiento de eso, ¿no? De ingresar un proyecto de ley, que se lo ponga a consideración, que se lo tramite, ¿eso sigue funcionando con normalidad? Sí, en efecto, y bien por esa pregunta, pero miren, hay cosas que parecen de Ripley, y cuando digo que la administración, yo creía que la administración de Yori era peor que esta,
Mire, Yori tenía un manejo político no adecuado y creo que eso lo conocía el país, pero administrativamente la asamblea funcionaba al dedillo. Cuando hablo que esta asamblea es peor, es porque les cuento, y esto la verdad deberían ser cosas domésticas, pero tuvimos una semana sin correo interno, una semana. Imagínense, un asambleísta no tiene correo electrónico, su Simbra estaba caído. Y ahora que nos devolvieron el Simbra, todo nuestro archivo, todo el archivo desde mayo que iniciamos nuestro trabajo legislativo está perdido. Nos devolvieron el Simbra sin nuestro archivo. Les estoy contando esto porque es varias de las situaciones que la Asamblea no funciona. Administrativamente la Asamblea es un desastre. Y yo quiero decir esto porque yo entiendo que cuando llegas a una institución, seguramente tú traes consigo compañeros, funcionarios para poderles dar espacio laboral, si el término cabe, pero no puedes desmantelar una institución. No, porque hay áreas dentro de la asamblea que son legendarias, que no se puede cambiar gente. Entonces han llegado y han desmantelado todo y tras que no saben, traen gente que tampoco sabe y los procesos se truncan. Es muy lamentable y yo sé que seguramente el presidente no estará enterado de esto, no está en el día a día, pero él no solamente es el presidente de la asamblea, él es el encargado administrativo de la asamblea. Él es el que nombra a los directores, él es el que nombra todo, absolutamente todo. Entonces, lamentable que hoy no solamente tengamos que estar lamentando el hecho de que nos bloqueen. Imagínense, el presupuesto general del Estado es el debate más importante que se da durante todo el año. Así tengamos que quedarnos hasta la noche debatiendo, es importante que el pueblo ecuatoriano escuche. No, nos convocan fin de semana, hablaron 4 personas de mi bancada, 5 o 6 personas de la bancada de ADN, un independiente, una persona del PSC y cerró el debate. Y una persona de Pachacuti cerró el debate. Esa es justamente las dificultades que tenemos, porque no dan amplitud al debate. Y como tienen los votos, no les interesa en realidad generar un debate democrático. Y eso le digo en el funcionamiento parlamentario. Bloquean la fiscalización. Imagínense juicios políticos. Justamente la ley orgánica de la función legislativa fue modificada para evitar justamente que los juicios políticos se archiven, para que la Asamblea no se convierta en una comisión de archivo. Sí, pero el CAL no aboca conocimiento y ahí matan todo. No, el CAL solo revisa requisitos. Si se cumplen, va a la comisión de fiscalización. Archivan los juicios en el CAL. No, sí, lo he visto, asambleísta Cabezas, he visto. No abocan conocimiento, no existe y matan el proceso ahí. Entonces, entienda que para muchos de nosotros que tenemos algo de recorrido dentro de la asamblea, la verdad es doloroso porque ya no hay forma de que entiendan que la ley se tiene que cumplir, que la asamblea no es una hacienda, que la asamblea es el espacio en donde justamente hay normas y reglas a cumplir. Desafortunadamente no ha sido posible el que logremos acuerdos solamente de cumplimiento de la ley. Y que lo que pasó justamente el fin de semana es una muestra de ello y lo que pasó ayer en el CAL, en donde abren una investigación contra 6 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana por fiscalizar, creo que eso ya puede darles un poco Sí. del panorama que vivimos. Sin embargo, justamente usted me hizo una pregunta, los procedimientos para presentar las leyes no han cambiado, esos siguen siendo los mismos. Entonces, justamente nosotros, y digo nosotros porque está más allá de ser una iniciativa que digamos, la introdujimos a través de nuestra curul. Esta es una iniciativa que viene trabajándose justamente con la Asociación de Locutores del país, de la que soy parte. En los años de juventud fui locutora comercial, locutora de marca. Entonces, sé lo difícil que es para nosotros el que justamente se respeten nuestros derechos y ahora con la inteligencia artificial, el trabajo de los locutores, de los doblajistas, de los narradores, de los comunicadores, de los profesionales que justamente construyen cultura, identidad, emociones a través de su trabajo, está en riesgo. No estamos en contra para nada de la inteligencia artificial, creemos que es un instrumento importante que ha venido a revolucionar el mundo, pero en cambio allí se pone justamente en este conflicto la voz humana y que
no puede ser cambiada porque hay una frase hermosa que decía Fabián Toro, que es uno de los legendarios locutores que tiene nuestro país, ha vivido cerca de 30 años en el exterior, en Estados Unidos, dobla películas, hace voz de documentales, identifica canales internacionales y el día de que presentamos la ley, Fabián decía algo muy importante. La voz es el mensajero del espíritu y eso solo lo puede hacer un ser humano. Creo que esto justamente genera la intención de este proyecto de ley que busca salvaguardar los derechos de quienes trabajamos con la voz. Y esto no solamente va para los locutores, yo creo que también ha existido muchos antecedentes que a políticos se les ha distorsionado la voz. La inteligencia artificial también en campañas ha sido mal utilizada justamente para eso. Y esta ley lo que busca es eso, garantizar que la voz humana se cuide y que de ser usada o manipulada tenga, pues obviamente, en este caso, las sanciones o más que sanciones, que tenga los réditos que le corresponden al dueño de la identidad de la voz en este caso. Asambleísta, muy buenos días. Gusto saludarla. Buenos días. Aprovechando justamente esta parte en cuanto al proyecto de ley, hemos visto ya el caso en Brasil, lo hemos conversado aquí, porque mucha de la circulación de la información utilizando datos sensibles como la voz, por ejemplo, se genera a nivel de redes sociales. Entonces, Totalmente. yo puedo de alguna manera hacer visible la sanción a un medio tradicional, a un medio escrito, a una persona en particular en un contexto de uso, pero ¿cómo podemos vincular esta protección a este dato personal sensible, como puede ser la frecuencia, la modulación de la voz y otros más, la imagen, como lo comentábamos con César hace poco, en el marco de las redes sociales, que es incluso donde más se generan pues estas distorsiones, esta utilización de estos datos para a veces asociar mensajes equivocados incluso con personas que luego tienen que desmentirlos? Un modelo tal vez como el de Brasil, que propone un responsable de esas redes sociales a nivel local y sanciones fuertes. ¿Qué tienen pensado y qué reformas implica en otros cuerpos normativos? Bueno, muy excelente pregunta porque, bueno, lo que primero necesitamos y lo establece la ley es poder generar un registro de las voces, al menos de quienes trabajan con la voz, generar un registro que esto permita justamente identificarse a la hora de una sanción, justamente establecer que el dueño de la voz es la persona que la tiene registrada y de esta manera poder establecer las sanciones. En la ley nosotros estamos pidiendo justamente que sea el Ministerio de Trabajo que ejerza la rectoría y un registro voluntario de voces que en el Senadi vamos a establecer y esto va alineado a los estándares que justamente ya existen en otras leyes como la ley Elvis, eh, perdón que me está sonando mi teléfono, la ley Elvis en Estados Unidos, la IA Act en la Unión Europea y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya países como Chile, México, Brasil y Colombia también están discutiendo esta norma de proteger la voz como una herramienta de derecho personalísimo. Y lo que buscamos justamente es que garantizar a través de este registro que quienes al menos hacen uso de su voz en el sentido comercial puedan pues justamente aprovechar o tengan esta forma de garantizar de que no se vaya a mal utilizar la misma. Bien, de otra parte, pues y aprovechando su comparecencia esta mañana, quisiera preguntarle, teníamos como titular de Diario Expreso el objetivo que hoy tiene, digamos, la bancada oficialista de la reforma en materia de Código Orgánico Integral Penal. Eh, Sus comentarios, ¿qué visión tienen ustedes como, digámoslo así, la contracara, digamos, legislativa, la principal fuerza de oposición, en una visión conjunta o no de la seguridad? ¿Hacia dónde cree que deberían ir orientadas estas reformas o en su defecto deberían estar más bien enfocadas en otros cuerpos normativos? Yo creo que aquí hay una guerra de relatos y eso justamente hace que se desvíe el debate sobre lo importante. Este país fue el segundo país más seguro de la región, con la misma constitución que querían cambiar y con muchas de las normas vigentes. Nos olvidamos que el presidente de la República convocó pues a una consulta popular en donde también nos hablaba de seguridad. Y allí justamente se hablaban de incrementar penas. Eso ya está en el COIP. Ya se incrementaron penas a delitos como extorsión, terrorismo,
y digamos, otras normas que se modificaron justamente en base a esa consulta. No hay absolutamente nada que le impida al gobierno implementar un plan de seguridad efectivo con recursos necesarios, con la reestructuración institucional, porque dicho sea de paso, hay un problema del que nadie quiere hablar, es justamente cómo el crimen organizado ha permeado en la fuerza pública. Porque a partir de que se firmó el decreto y se declaró este estado permanente, esta guerra interna, no se ha hecho, yo creo que lo más importante, que era justamente empezar un proceso de depuración de la fuerza pública. Y eso no necesita una ley, no necesita modificación del COIP, necesita voluntad política. Desafortunadamente, parece que también hay mucho poder dentro de la fuerza del orden, que parece también que cogobiernan y no le dejan al presidente de la República o no le da la gana al presidente de la República hacer lo que corresponda. Entonces, en esta guerra de relatos, claro, es muy fácil posicionar que la Revolución Ciudadana no quiere dar paso a modificar. ¿Qué más quieren modificar? Vamos, modifiquemos lo que tengamos que modificar. Pero en esa misma ley, si ustedes recuerdan, en esa misma consulta, acuérdense que nos hablaron de la creación de los juzgados especializados en materia constitucional. Eso ya fue aprobado por la gente en la consulta popular. Mi pregunta, ¿han hecho algo para generar los recursos y para generar las formas de implementación de las mismas? Se quejan de los excesos que tienen los jueces constitucionales a la hora justamente de los excesos de garantías, porque sé que hay muchas garantías. Le cuento que en la comisión de la que yo fui parte en el periodo anterior, trabajamos un proyecto de ley que iba de la mano justamente para engranar lo que ya había votado la gente en la consulta popular sobre la creación de los juzgados en materia constitucional. La ley la desbarataron, le cambiaron todo, porque es que depende quién gobierna para meterle la mano a la justicia y evitar, porque justamente se puedan justamente corregir esos abusos de Bueno, que igual la Corte Galgo intervino también para la aplicación de esas judicaturas constitucionales, ¿no? Por supuesto. Ajá. Entonces, no se trata de que no haya voluntad de una bancada opositora, se trata que el gobierno actual no tiene interés en realidad de reinstitucionalizar la justicia, de generar normas y que se cumplan. Mi No hay estimada interés. Paola, yo no sé si hay mucho interés en general en los altos segmentos de la clase política, ¿no? En los que ya está en el centro del poder de finalmente ceder y darnos a todos alguna libertad, algunas condiciones normales de juego igualitarias. 9 horas con 31 minutos, pero no quiero terminar en tono pesimista. Le agradezco muchísimo el habernos acompañado, poder conversar con usted y esperamos poder hacerlo en otra ocasión. Bueno, sí, bueno, y más bien agradecerles por el interés que han mostrado en este proyecto de ley, que sepan que el derecho a la voz es un patrimonio intangible del ser humano, es la herramienta de trabajo de muchas personas. El día que se logró no solamente el presentar la ley, sino que reconocimos a 11 importantes voces del país que han venido siendo reconocidos en el mundo por su trabajo. Muchos los escucharon, los habían escuchado, pero no tenían idea que se trataba de ellos. Entonces, cuando los vieron que eran de carne y hueso, deben entender que esas personas son trabajadores de la voz, que también tienen derechos y que esta ley lo que busca justamente es garantizar que el trabajo de ellos al futuro no sea o no se precarice o no se ponga en riesgo por la inteligencia artificial. Agradezco también por la oportunidad de hablar sobre esta importante ley. RTP